vamos a hablar de los gases y a ver cuáles son las variables y las unidades que tenemos que utilizar y cómo convertir estas unidades de acuerdo a cómo vengan los datos en el problema para poder resolver los ejercicios y también las fórmulas que tenemos que utilizar para resolver estos ejercicios. Tenemos tres variables: presión, temperatura y volumen. Y las unidades a tener en cuenta son estas que están acá. Si bien en algunos problemas, sobre todo con la ecuación combinada de gases de P por V sobre T en condiciones 1 y 2, que es igual a P por V sobre T en distintas condiciones, se podrían llegar a resolver con otras unidades de presión y temperatura que no sean estas. Como en el resto de las fórmulas necesito de que estén estas unidades, lo más conveniente, lo más aconsejable es que me acostumbre a utilizar siempre estas variables en estas unidades. Entonces, la presión tiene que estar en atmósfera, ATM, eso es una atmósfera, y la equivalencia que yo sé es que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 torr o torricelli, y es igual a 1013 HPA, hectopascales. Es decir, que si una presión viene dada en milímetros de mercurio, por ejemplo en 900 milímetros de mercurio, para pasarlo a la atmósfera lo voy a dividir por 760. Si viene dada en torr, 800 torr, voy a hacer 800 dividido 760 torr. Eso me va a dar en atmósfera. Y si viene en hectopascales, por ejemplo 980 hectopascales, voy a hacer 980 dividido 1013 y eso me va a dar en atmósfera. La temperatura, la escala que vamos a utilizar para gases es la escala Kelvin o temperatura absoluta, que es importante remarcar que no tenemos valores negativos de escala Kelvin. No hay bajo cero como tenemos en la escala Celsius. Es una escala que arranca desde cero. Los grados Kelvin, ¿cómo convertimos grados Celsius a grados Kelvin? Haciendo 273 Kelvin es igual a 273 más grados Celsius. Por ejemplo, si tuviera una temperatura de 20 grados Celsius, va a ser, ¿cuántos Kelvin son? 273 más 20, serían 293 Kelvin. Bien, y a la inversa, si en algún momento tengo que pasar de Kelvin a Celsius, el 273 pasaría restando. Entonces, queda Kelvin menos 273 sería igual a los grados Celsius. Y el volumen debería de estar en decímetros cúbicos o litros. Es lo mismo, hablar de decímetros cúbicos o litros es exactamente lo mismo. Bueno, recordando un poco esto que estoy diciendo, un decímetro cúbico es un litro, un decímetro cúbico contiene 1000 centímetros cúbicos, un litro 1000 mililitros. Es decir, a partir de ahí voy o multiplicando por 1000 o corriendo comas o dividiendo por 1000 para pasar las unidades para tenerlas en estos valores. Bien, sabiendo entonces que la presión tiene que estar en atmósfera, la temperatura en Kelvin y el volumen en decímetros cúbicos, vamos a proceder a ver cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar, cuáles son las fórmulas importantes para poder resolver los problemas de gases. La primera fórmula es la llamada ecuación combinada de los gases. Me dice que la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. ¿Qué son 1 y 2? Son distintas condiciones en las que se puede encontrar el mismo gas. O sea, esta fórmula se aplica cuando yo tengo el mismo gas y en las mismas cantidades. Es decir, tengo la misma masa de gas, no estoy cambiando la cantidad de masa de gas. Me dicen un gas ocupa un volumen de 50 litros a 20 grados Celsius y 2 atmósferas de presión. ¿Qué volumen ocupará a esta otra presión y a esta otra temperatura? Entonces, para aplicar esta fórmula, me están dando el volumen 1, que es el volumen que ocupa a esta presión y a esta temperatura. ¿Qué volumen ocupará a esta otra presión y a esta otra temperatura? Despejaré volumen 2, tengo los otros 5 datos los tengo, temperatura 2 pasa acá multiplicando, presión 2 pasa acá dividiendo, me va a quedar T2 por P1 por B1 dividido P2 por T1 y eso sería igual a B2. O sea, a partir de esa fórmula yo despejo cuál es la incógnita, lo que me están preguntando. El resto de los datos los voy a tener. ¿Qué tengo que saber cuando voy a aplicar esta fórmula? Y repito, es para un gas, la misma cantidad de un gas, la misma masa de un gas en dos condiciones distintas. Si me hablan que trabajo a presión constante, significa que la presión es la misma, la inicial y la final. O sea, 1 y 2 es la misma presión. Por lo tanto, lo puedo tachar. Y me queda B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Si trabajo a volumen constante, se elimina el volumen y me quedan las otras variables.
Si me dicen que el problema, la temperatura es constante, tacho la temperatura y me quedan las otras variables. Eso por un lado sería una de las cuestiones a aplicar. Y la otra cuestión que tengo que tener en cuenta acá es que cuando me hablen de condiciones normales de presión y temperatura, si en algún momento me dicen, no sé, un gas ocupa 50 litros en CNPT, en realidad al decirme que ocupa 50 litros en CNPT me están dando el volumen 1, 50 litros, y al decirme CNPT me están dando la presión 1 y la temperatura 1. O sea, es la presión y el volumen, temperatura que se encuentra a ese volumen. ¿Por qué? Porque CNPT equivale en temperatura a 0 grados Celsius y en presión es una atmósfera. Esas son las condiciones normales. Entonces, cuando a mí me dicen que tengo 50 litros de un gas en CNPT, me están diciendo que tengo 50 litros de un gas a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Bien? ¿Qué volumen ocupará a esta otra presión o a esta temperatura? O al revés, me dicen tengo 50 litros, un gas medido a 50 grados Celsius y no sé, y 5 atmósferas de presión. ¿Qué volumen ocupará en CNPT? Me están pidiendo el volumen 2 sería la incógnita, y al decirme en CNPT me están diciendo que la presión 2 es una atmósfera y la temperatura 2 es 0 grados Celsius. ¿Bien? Esa es la primera fórmula a utilizar. ¿Cuáles son las otras fórmulas a utilizar? Bueno, la ecuación general de los gases ideales, que es P por B es igual a N por R por T. Acá vemos que aparecen otras variables. P, B y T son siempre igual que antes, presión, volumen y temperatura en las unidades que ya hablamos. Aparece N y R. ¿Qué es N? Es el número de moles de gas. Y acá hay que hacer dos aclaraciones. Una, que yo lo puedo calcular, el número de moles de gas. Si no tuviera el número de moles, pero me dicen cuántos gramos tengo de ese gas, la masa que tengo, y conociendo cuál es la sustancia para poder saber el MR, si me dicen tengo 50 gramos de dióxido de carbono, bueno, calculo el MR del dióxido de carbono, del CO2, me dicen la masa que es 50 gramos, hago la masa y el MR, y ahí obtengo el N, que es el número de moles de gas. Bien, eso por un lado, que aplicando esta formulita puedo sacar la cantidad de número de moles de gas. Y por otro lado, tengo que saber que el número de moles de gas también puede ser la suma de varios moles de gas de distintos gases. Es decir, que esta fórmula es aplicable a una mezcla de gases. Porque la presión va a ser la presión que tenga esa mezcla, el volumen es el mismo volumen donde están contenidos todos esos gases, la temperatura es la temperatura que tiene ese recipiente, el R vamos a ver que una constante sigue siendo el mismo, entonces N yo puedo poner ahí o la cantidad de moles de un gas determinado, o puedo poner ahí la cantidad de la sumatoria de todos los moles de gas. Eso depende de lo que me estén pidiendo. Si me están pidiendo, lo vamos a ver esto más adelante, pero si me están pidiendo la presión total del recipiente, voy a tener que usar todos los moles totales. Y si me piden la presión parcial que ejerce uno de los gases en ese recipiente, entonces el N que voy a utilizar es el N, la cantidad de moles de ese gas exclusivamente, y me va a dar la presión que ejerce ese gas en el recipiente, no es la total que está soportando el recipiente. Igual esto lo dejamos para este otro tutorial donde hablemos de presiones parciales. Bien, y el R, como les dije, es la constante de los gases. Es un valor constante, determinado, fijo. Pueden tener distintos números según las unidades que uno vaya a utilizar. En este caso, con las unidades que nosotros vamos a utilizar para la resolución de problemas, el valor de R es siempre 0,082. Y estas son las unidades: decímetros cúbicos por atmósfera sobre grados Kelvin por mol. 0,082 es el valor de R siempre. O sea que es un dato que lo tengo siempre. Bien. De esta fórmula, P por B es igual a N por R por T, yo puedo deducir, sabiendo que N, como dijimos, es masa sobre MR, puedo reemplazar el valor de N y me va a quedar esta otra fórmula, que es igual a la anterior, solamente reemplazando por el valor de N. Me queda que P por B es igual a masa por R por T sobre MR. ¿Qué aclaración hacemos acá? Que cuando usamos esta fórmula, no puedo usar mezcla de gases como si usaba acá en número de moles. Yo no puedo sumar acá en la masa las masas de muchos gases y en el MR de muchos gases. Esta fórmula solamente se aplica
a un gas. Bien, tengo masa de un gas y MR de un gas. Esta la puedo aplicar a un gas o a mezcla de gases poniendo el N como la suma de los moles totales. Acá no. Esto va exclusivamente para un único gas. Y la otra, la última, se deduce sabiendo que la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, si yo este volumen lo paso dividiendo, me va a quedar presión es masa RT sobre V por MR, al pasar acá abajo. Y esto, masa sobre volumen, yo veo que corresponde a la densidad. Entonces, en vez de poner masa sobre volumen, pongo densidad. Y la fórmula me queda. Presión es densidad por R por T dividido MR. Bien, no es que hay que saberse este pasaje, sino la explicación de cómo obtengo esa fórmula. Estas dos son en realidad derivadas de la ecuación general de gases ideales, que es P por V igual a N por R por T. Con cualquiera de estas cuatro fórmulas vamos a poder empezar a resolver una buena cantidad de problemas antes de meternos con presiones parciales y otra complejidad, fracciones molares de gas. Pero una buena cantidad de problemas pueden resolver con estas fórmulas. ¿Cuándo aplico una? ¿Cuándo aplico otra? Brevemente, la primera es el mismo gas, un solo gas, y en la misma masa de gas que está en dos condiciones distintas, de presión y temperatura. Entonces voy a aplicar esta fórmula, teniendo o no alguna variable constante que después se anulará. Cuando yo tengo una mezcla de gases y me piden algo referido a esa mezcla de gases, seguramente que voy a tener que utilizar esta fórmula, porque el N es donde yo puedo poner la suma de varios moles de gas. Aunque también la puedo aplicar a un único gas, que me estén dando una cantidad de moles, de acuerdo a lo que me pidan, de acuerdo a los datos que me den. Fíjense que si me están dando la densidad de un gas y me piden calcular una presión, seguramente que me dan más datos. Densidad la tengo acá, voy a tener que aplicar esta fórmula. Bien, seguramente tengo como dato la temperatura y cuál es la sustancia para calcular el MR. El R lo tengo siempre, que es la constante de los gases, y de ahí puedo sacar P. O me piden la temperatura en la que se encuentra, sabiendo la presión y la densidad del gas. Bueno, el MR pasa multiplicando, D, densidad y R pasan acá abajo, me va a quedar MR por P dividido densidad por R, es igual a la temperatura y reemplazo ahí. Que utilice una u otra va a depender un poco de la característica del problema, de la consigna y cuáles son los datos que me están dando. Bien, es fundamental sí separar que esta es un gas en la misma cantidad en dos condiciones distintas. Y cuando tenga que usar una mezcla de gases, seguramente que la que voy a utilizar es esta. Si no, estas en mezcla de gases voy a tener que usar alguna de esta fórmula por separado para cada gas y después ver cómo seguimos. Bien.